Hola a todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Denko Mesa. Él nació en La Orotava, Tenerife, en el año 67. Es maestro Zen y presidente de la comunidad budista, Zen Luz del Dharma. Comenzó a estudiar y practicar el budismo Zen en 1989. Es profesor del prestigioso máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza y creador y director del proyecto educativo Mindfulness, el despertar de la presencia. Cursó estudios superiores en la Universidad de La Laguna, donde obtuvo la licenciatura en Filología Hispánica en el año 1990. Junto a su dedicación como maestro Zen, ejerce docencia como profesor de lengua castellana y literatura en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife. Denko completó satisfactoriamente su formación Zen en la comunidad budista Soto Zen, recibiendo en el año 2005 la transmisión del Dharma y el nombre Denko Mesa. Ha diseñado e imparte presencialmente y por teleformación los cursos denominados Un mapa de la conciencia, los niveles del ser, Psicología del despertar y el Dhammapada, el camino del corazón, un compendio de enseñanzas y prácticas de la atención especialmente diseñadas para lograr el bienestar integral de la persona. Entre sus objetivos se destacan el favorecer la comprensión interna del autoconocimiento, así como la integración de las prácticas atencionales en la vida cotidiana. Asimismo, ha dinamizado talleres vivenciales tales como Aprendiendo a soltar, El poder de la atención, Vivir sin estrés, Las máscaras del ego, Las emociones sublimes y Haiku, Meditación, poesía y silencio. Ha creado y codirigido el grupo terapéutico Alaya. Igualmente escribe artículos y ensayos en revistas especializadas de vigente actualidad, a la vez que da a conocer su labor en las redes sociales. Consiguió el primer premio de poesía del Emérito Gutiérrez Albelo en la edición de 1999 y en mayo de 2000 y en mayo, de 2000 ve la luz su primer libro de poemas que lleva por título En los espacios del silencio. Años más tarde publica su segunda obra poética titulada Presencia invisible. Ha trabajado y cuidado los dos primeros libros de la trilogía titulada Budismo, Historia y Doctrina. Es autor de los libros Zen, Entrega y Confianza, El viejo arte de darse cuenta y Zen, Aroma eterno. Posteriormente publica Quietud. Es coautor del libro Mindfulness para la vida, 10 pasos para el bienestar. Y Naturaleza y espiritualidad, la cosmovisión de las religiones ante el cambio global. Su último libro lleva por título La mirada interior. Denko Mesa ha participado en varios congresos internacionales como ponente y facilitador de cursos relacionados con el desarrollo integral humano y la aplicación de la atención consciente. Viaja con frecuencia para dirigir retiros e impartir conferencias, cursos y talleres relacionados con las prácticas meditativas, acercando el conocimiento del budismo a todo tipo de personas mediante un lenguaje claro, directo y sencillo. Y Dentro del proyecto de Cultura Ser Uno, queremos ampliar y añadir lo concerniente a la meditación y las diferentes interpretaciones, visiones y prácticas de los invitados que tenemos el placer y privilegio de tener entre nosotros. Denko, ¿qué es para ti la meditación y cómo meditas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, José Luis, por invitarme a esta ventana, a este espacio tan hermoso del proyecto que están presentando. Y, y bueno, vamos con la primera pregunta, ¿no? De qué es para ti meditar, ¿no? Que tiene lo suyo. Como acabas de citar en esa última obra que he publicado, ¿no? Bueno, es la penúltima, realmente acaba de salir ahora, antes de ayer, Ah, en vale. Cairo. Eh, Muy bien, muy acaba de bien. salir, acaba de salir en Kairos una obra que se titula Quimeras del Ego, ¿no? Es la Vale, última. muy bien. Pero en esa penúltima, titulada La mirada interior, el primer capítulo lo dedico justo a la pregunta que me estás haciendo, ¿no? ¿Qué es meditar? ¿No? Porque realmente si no comprendemos esto, si no tratamos de definirlo bien, luego todo el desarrollo de la atención consciente, que ahora lo voy a exponer, pues siento que no tiene sentido. Y ahí, digamos que pongo el punto sobre las i y, y paso a responderte, ¿no? Ujú, Eh, yo siento que meditar es una expresión natural de quien uno verdaderamente es, ¿no? O ujú, sea,
en esa parte poética y filológica, pero también como maestro de meditación, me gusta hablar de una expresión, ¿no? Meditar es una expresión. Ujú, Es decir, esa expresión es una experiencia también, ¿verdad?, de recogimiento íntimo. ujú, Eh, y esa mirada interna, ese arroparte, permite que vayas poniendo en orden los diferentes niveles del ser, ¿no? Y me refiero a ellos como el cuerpo, el corazón, la emocionalidad, la propia mente, incluso la parte del espíritu, cada cual como lo quiera entender ese ámbito. Es ujú, decir, cuando una persona se entrega a esa expresión natural de la meditación, se van armonizando, se van ordenando eh, estos niveles y eso ocurre porque el sujeto se entrega, que es un verbo que también le doy importancia, se entrega al desarrollo de la atención consciente. Esa sería la importancia de la atención, que es una capacidad que todos tenemos y es educable también para poder llegar a ese ejercicio de la meditación, es otra manera de explicarlo, en el sentido eh, de una contemplación no manipuladora de la experiencia. Eso es meditar, ¿no? ujú, Entonces, la palabra contemplación también está relacionada con los latinos antiguos, cuando decían subir al alto de un templo, ¿no? Un templo, ¿no? Entonces, se abrían al lenguaje del asombro de las estrellas y de toda esa parte astrológica. Pues a ujú, nivel interno también nosotros nos predisponemos a esa emergencia de un lenguaje inaudito y que al reposar en una mirada serena, resulta que va viniendo ese orden, esa armonía y con ella comprensiones de ese quién soy yo, ¿no? Todo esto es como el preámbulo de lo que significa para mí meditar, ¿verdad? Entonces, realmente la meditación ayuda al sujeto a descubrir, es otro verbo, a descubrir, a revelar, con V, ¿verdad? Eh, qué es aquello que realmente le aporta al individuo, lo que le nutre, José Luis, ¿no? O ujú, sea, uno realmente lo sabe, ¿no? Y lo sabe me refiero a decir, lo comprende. No lo entiende, sino lo comprende. Entonces, la palabra comprensión y entendimiento en este caso son diferentes para nosotros, ¿no? Un meditador se abre a la comprensión de qué patrones, qué creencias lo limitan como persona, como individuo, y no lo hacen evolucionar o crecer, ¿no? Y lo tienen, digamos, ahí anclado en un ensimismamiento, en una oscuridad, y eso realmente no es lo que resuena con su corazón. Así que, por ejemplo, para mí, palabras relacionadas con el campo semántico de la meditación, encontraríamos calma, apertura, mm, mm, una quietud dinámica, ¿no? Porque todos están, un silencio sonoro. eh, Todo eso aporta al meditador una consistencia interior, un saber estar, una certeza. Esto va más allá de los dogmas y de las creencias. eh, y el sentimiento interno, que es realmente lo que Siddhartha y los grandes maestros, ¿no? Como Cristo, otros, ¿no? Luego hablamos, si también quieres, de esto, ¿no? Eh, ellos siempre han hablado de ese gozo del ser, ¿no? Entonces, meditar es dejarte envolver en esa ternura natural del quien tú eres, ¿no? ujú, Y, y esos son términos que se asocian a la experiencia meditativa. ujú, Por tanto, para mí meditar sería adentrarte en ese camino interior en el que se clarifica, se ve de manera nítida la verdadera naturaleza de la existencia, tanto la humana como la de otro. Porque realmente meditar ayuda a despertar al individuo a esa esencia que tanto nos define y nos nutre y dejamos partir todos esos padrones que tanto nos han limitado. ujú, Y también me animaría a decir que meditar
es una experiencia, quiero resaltar esto, ¿no? No es una técnica, es una experiencia reveladora, transformadora, que, que es empática en el sentido de que es universal, o sea, cualquier ser humano está llamado a vivirse la plenitud de esa conciencia abierta, ¿verdad? Es Ujú. decir, que la meditación no es solo de los budistas zen, ni, ni de los maometanos, ni de los aborígenes australianos, o sea, no, o sea, es una capacidad de darte cuenta de ese estado de presencia. Eso sería meditar, José Luis. Porque igual lo compartes o estás de acuerdo en lo que te quiero decir, ¿no? Quizá el hecho de la palabra meditación em, se ha convertido como algo ya no banal, que también podría ser banal, pero sí como algo complicado, como algo que no está dentro de nosotros. Y yo pienso que los abuelos nuestros o antepasados, cuando sentían esa calma, sin saberlo, estaban meditando, porque estaban en su recogimiento y sabían también muy bien qué les distorsionaba la mente, qué les distorsionaba sus pensamientos. Y se podían ir frente al mar, a ver el mar y a sentir la brisa marina, o estar en una montaña, o en cualquier lugar, y hacían esa meditación. Yo, yo lo que quiero, bueno, lo que a mí me gustaría es que em, la gente entendiera lo que es la meditación, como esa parte que tú muy bien dices y yo corroboro, que es esa ternura interior, ese tratarte bien en todas las maneras y entender que que es otro alimento, más que lo hemos olvidado, porque con la historia de las prisas, del correr, de esta vida acelerada, de este no sé qué, que nos lleva no se sabe dónde, hemos perdido ese tratarnos bien, que yo comparto totalmente porque, bueno, y también lo suelo decir cuando entrevisto a la gente, que no por meditar uno es mejor persona. Uno puede hacer una práctica meditativa, pero y yo la hago, yo también la hago, pero no por eso uno ya tiene el cuño de ser mejor persona o tener una calidad humana más, más sana o más limpia. Entonces, que hay que hacerlo como comer, ¿no? Es darle una importancia necesaria a esa parte de meditación. Sí, comparto algunos aspectos de lo que has expuesto, ¿verdad? Porque al final hablamos del mismo lenguaje, Sí, sí. cuando vamos al corazón y al auténtico. Pero me da pie, por ejemplo, a diferenciar de cara a los oyentes, ¿no? Mm, Eh, Cuando tú hablas de nuestros abuelos, que por ejemplo estaban ahí, no sé, viendo el atardecer, observando en esa tranquilidad serena ese oleaje, ¿no? Por ejemplo, en una playa aquí en Canarias. sí, sí, claro. Sí, eso está muy bien, pero habría que preguntarse si eso es meditar, ¿no? O Ya. es simplemente un estado de relajación tranquila en la que el sujeto de alguna manera suspende el juicio y simplemente está ahí, ¿no? Mm, ¿Vale? Pero no hay una profundización de la mirada, no hay una apertura a la comprensión, ¿vale? sí, Porque, también es cierto. porque podemos entrar en un estado de ensimismamiento, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Me sigue? Sí, sí, claro, Entonces, claro. claro, entonces ahí, claro, metidos en este terreno, es muy bonito que hayas hablado de esa necesidad de recuperar el tono, ¿no? El recordar que somos seres con capacidad de darnos cuenta, ¿no? O Claro, sea, claro. el universo nos regala a cada instante la posibilidad de desplegar el potencial de la conciencia, ¿no? Mm, Somos seres con capacidad de conciencia, ¿no? mm, Entonces, si nos aupamos a esa atalaya en la que todo empieza a ser visto con la luz de la presencia, y eso te lo da el desarrollo de la atención, con ella vendrá el lenguaje de lo ético, de lo adecuado,
del ser una persona correcta, ¿no? Más allá de la norma o de la mm, moral imperante de la filosofía de turno. O sea, tú accedes a una certeza interior en la que sabes lo que está bien y lo que no está bien, para ti sí, y para los demás. sí, desde luego. Claro. Entonces, para mí eso es la meditación, más que estar en un estado de relajación y de cierto devaneo, Claro, de contentamiento, que está bien, ¿no? sí, Hablamos de verdadera transformación de la mirada del ser humano, ¿no? Es decir, las grandes tradiciones contemplativas muestran un camino meditativo, cada uno con sus diferentes pedagogías de esa conciencia, mm, ¿vale? sí, Y, y lo conducen, digamos, a ese gozo del ser, del que hablaba al principio. ujú, Para que esto ocurra, para que esto ocurra, ¿no? Porque la palabra sati, ¿no? Es una palabra que aparece en los primeros textos de Siddhartha, ¿no? Por ejemplo, el sati patana, ¿no? O sea, el texto que invita al ser humano a recuperar el tono, el recuerdo de que puede estar atento si quiere, ¿no? sí, Y sí, si claro, no, no se lo pierde, ¿no? sí, Porque sí, 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 usted verá qué hace con ese potencial, ¿no? Entonces, claro, oiga, por claro, favor. sí, Vamos a hacer del arte de la meditación un hecho no negociable. Vamos a dejar ya de justificarnos y de postergar. ujú, Entonces, vamos a ponernos porque, vamos, la vida son 4 telediarios contados y ya nos hemos, vamos, el de esta mañana no lo vi. claro, Entonces, claro, la meditación te pone muy en los pies en la tierra para que atiendas a lo que realmente te nutre, ¿no? Esa es mm, la palabra sat, el recuerdo, la memoria, ¿vale? Ese recordar, ¿no? Es muy platónico, ¿no? O sea, es la reminiscencia de los sofistas, ¿no? O sea, conocer es recordar, o mm, recordar es conocer, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, en fin. claro, Todo esto, ¿no? Que claro, está ahí, forma parte de esa cultura de lo contemplativo. Para que esa cultura de lo contemplativo, José Luis, aparezca, ¿no? Es muy importante que al meditar el sujeto tenga en cuenta por lo menos dos cosas, ¿no? Que yo ahí me iría a cómo meditas, ¿no? Que sería como otra pregunta, ¿no? sí, sí, Vale, pues la postura corporal, recuperar un tono ergonómico, saludable, ¿no? No forzado. Eso está reñido con la meditación, con esa ternura de la que hemos hablado. Entonces, mm, pero una postura adecuada y una actitud, ¿no? Contemplativa, no manipuladora, son mm, fundamentales para un meditador, mm, ¿no? Y eso los maestros insistimos, ¿no? En que el cuerpo es el templo del espíritu, ¿no? Es el monasterio del ser, ¿no? Es el mm, lugar de Brahma, ¿no? Si estuviéramos en sí, la literatura hinduista, ¿no? Entonces, es el espacio desde el cual se vehicula la capacidad de estar despierto y atento, ¿no? Pero mm, mi cuerpo no es solo mi cuerpo, sino la madre tierra, claro, el mundo material, en fin, todo, ¿no? mm, Entonces, es muy importante la postura adecuada, José Luis, ujú, ¿vale? ujú, Es como es el peldaño, el soporte, esa nobleza, ¿no? En la que tú te permites soltarte a través de una respiración muy tranquila y permite ahora viene la actitud, que tú te entregues de corazón, ¿no? A un deseo puro de que verdaderamente la conciencia emerja y hable a través de ti. Y mm, entonces se produce la magia, ¿no? La mm, magia de la transformación. ujú, Entonces, es tan importante el desde dónde te abres ya, a luego cómo conectas con lo que estás observando. Eso es meditar. mm, Y eso requiere un tono adecuado, pero no es un tono forzado, ya, ¿vale? sí, Y, y yo lo explico, ¿no? Y bueno, muy bien, venga, lo estoy entendiendo, ¿no? Vale, pero ¿cómo lleva uno a esa comprensión? sí, Vale, pues pedagógicamente hablando, hay que entender que el arte de la atención reúne en equilibrio dos grandes potencialidades de la mente y del cuerpo, ¿no? Que son, por un lado, la concentración y por otro lado, la apertura de la mirada. Pero se deben dar al mismo tiempo para que aparezca la comprensión, porque mm, si no volvemos al ensimismamiento, a un estado de relajación,
o te pones a visualizar demasiado lo que va a ocurrir mañana o lo que ya pasó. mm, Entonces, ese equilibrio entre focalizar y predisponerte la apertura a lo que va emergiendo es la clave del cómo uno eh, debe meditar ya, correctamente sin que esto suene a un imperativo, ¿no? A una perífrasis de obligación. Pero es ujú, fundamental por experiencia, porque ahí, cuando todo eso se da, en la que, digamos, la mirada del sujeto como reposa en una calma dinámica, ¿no? En sí, ese silencio sonoro del que hablé antes, mm, puede ser, vamos a dejarlo en puede ser, que pac, 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 aparezcan cuatro brillos y si estás ahí, pac, aparece una verdadera comprensión y tú dices, ya, lo veo, ¿no? Lo mm, acabo de ver, lo he mm, comprendido. Y se produce la transformación que luego eso va contigo a la vida cotidiana, sin claro, ningún tipo de manipulación, ya, pero ya cognitivamente se produce una claridad en el meditador. Por eso mm, hablo de experiencia, ¿vale? claro, Esto no se puede memorizar, ¿no? Uno no puede hacer un máster, ¿no? Mandándole PDFs al profesor, ¿no? Para ya, que le dé el cum laude. No, no, esto es a cada instante, claro, claro. ¿no? Denko, ¿qué prácticas meditativas has empleado con más pasión y dedicación? Y de todas ellas, que ya has hablado, un poco así con pinceladas, ¿cuál recomendarías? Mm. Muy bonita la palabra pasión, esa es muy interesante. Porque tiene que ver con la adherencia también emocional, ¿verdad? Que uno siente en un camino determinado. Ujú, A ver, en mi caso, yo empecé con la meditación Zen en el año 89, ¿no? ujú, Es decir, eh, y cuando yo conocí la meditación Zen, estaba casi empezando también mi carrera de filología en La Laguna, ujú, eh, a mí esa experiencia, que estoy insistiendo mucho en esto, claro, eh, José Luis, a mí me llenó completamente. claro, Era por, claro, eh, mm, claro, ahora viene, y por qué, no? Por qué me cautivó tanto? Porque yo lo que experimenté y lo que viví en aquel momento y continúa acompañándome hasta el día de hoy, ¿no? mm, Ha sido que la meditación Zen te, te, te permite acceder a un estado de gozo, mm, de claridad, es otra palabra importante, y de un reconocimiento pleno. mm, Eh, entonces yo no puedo hablar de otras prácticas meditativas, José Luis, claro, no, ¿vale? claro, no, 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 porque, claro, sintiendo esto, nunca pulsó en mí la necesidad de buscar otras cosas. claro, Eh, evidentemente, claro, sí que, bueno, digamos, he entrado en algunos procesos psicoterapéuticos a nivel personal o me mm, abro a otras grandes tradiciones mm, porque siento que bebemos de un mismo mensaje. claro, Eh, lo que pasa que en la meditación Zen yo vivo y sigo observando eh, cualidades que para mí son fundamentales como ser humano y como practicante. Pues, mm, por ejemplo, esta ropa que yo llevo es un símbolo de elegancia, de orden, de naturalidad, ujú, de belleza no forzada, mm, de ternura, de mm, ese orden. mm, Todo esto a mí me enamora claro, de la claro, tradición zen. Y luego, porque la meditación zen eh, pone especial hincapié, ¿no? Y esto creo que es una gran fortaleza, ¿no? En lo que considero el bienestar para las personas. Y mm, además, he visto en mí y en muchos sujetos que se acercan a esta tradición. Y es el estudio, la práctica y el fortalecimiento de la atención consciente. mm, Todo lo que yo veo en el ámbito del Zen, y como maestro de esta tradición lo transmito, es mm, todo tiene un para qué, ¿no? claro, No, o sea, claro, no hay nada gratuito que no esté, digamos, en ese soporte de la atención fluida y sostenida.
pero no hay nada forzado. Entonces, esa ternura y ese cariño, ese mimo, yo lo sigo encontrando en la meditación zen y por eso no me he abierto a, otra- a otras tradiciones contemplativas, me refiero como experiencia, ¿no? Porque Ujú. la meditación zen, de verdad, o sea, lo digo por lo menos como lo que a mí me sigue resonando dentro, ¿no? Claro, Eh, claro. aporta esa oportunidad de aprendizaje y de evolución en la persona. Y yo después de 35 años casi ya por ahí, yo lo sigo viviendo. Entonces, Mm, para mí meditar es como un homenaje, ¿no? Al auténtico, ¿no? claro. Y Sí, esa es la respuesta que te doy. sí, sí. Yo también lo que te quería comentar es que qué parte de cuando hay esa meditación, qué parte, dónde englobaríamos nuestra intención Mm. En el ego, en el ego. claro. El ser ni siquiera se plantea eso. Claro, El ser es que el ser ve un cojín de meditación y se sonríe. ya. El ser ve un ser humano y se sonríe. Ve Mm, un árbol y se sonríe. Porque claro, dice, anda, yo con esto sí que resueno. claro, Ese es el deseo puro, claro. ¿vale? Sí, Ese es el para qué medita. claro, Y tú dices, pues realmente para nada. Es claro, decir, para todo, para expresar realmente lo que soy en ese momento. Entonces, ahí ni siquiera hay una intención de conseguir o de alejarte o de encontrar algo distinto de lo que tú eres. ¿Me sigue, José sí, Luis? sí, claro, claro, claro. Claro, ahí entramos en términos muy interesantes, por ejemplo, a nivel espiritual o religioso, que sería más que adherirte a una creencia, a un dogma, ¿no? O incluso la fe, es un poquito más allá de eso, ¿no? En Ya. el budismo se habla de un término que es la bodhicitta o la bodhisin, que es como ese impulso tierno, ese anhelo de saberte un ser humano despierto, ¿no? Mm, Es lo que te lleva al encuentro con lo sagrado, ¿no? Esa es la meditación. Y claro, mm, cuando estás aquí, tú te sientes en casa, ya no hay ninguna intención, claro, salvo la de abrir las manos y decir, como Cristo, ¿no? O sea, claro, hágase en mí según tu palabra. claro. Sí, sí, Y así es. Sí, sí. entonces, claro, esa es la experiencia meditativa de lo real. Mm, Lo demás es elevarlo a categoría de técnica. mm. En- entonces también podrías decir, que yo lo digo, que la meditación nos puede llevar a ser más alegres, más fuertes, más tiernos, más conscientes, más felices y más buenos. Totalmente, totalmente. O sea, si esas palabras, ese vocabulario que acabas de expresar, Sí. no se dan de forma natural, hay que revisar el proceso meditativo, Mm, ¿no? ujú, Porque debe haber, y ahora sí que lo empleo como perífrasis, ¿no? Debe haber una coherencia entre la práctica meditativa, transformadora, reveladora, en la que ese bienestar se traduce en el sujeto en palabras, actos y pensamiento consciente, ¿no? ya, Pero totalmente. Entonces, la persona que medita va reeducando la mirada. Cada mm, vez te vas sintiendo mejor, pero totalmente. Y mm, eso se nota. Se claro. nota en ti, en tus relaciones contigo mismo, en el respeto por los demás, en la tolerancia, pero absolutamente, ¿no? Mm, Entonces, esta es una necesidad fundamental que debemos recuperar. mm, Y ahí estamos, pues, bueno, los diferentes líderes o personas como tú, como yo, tratando de recordarnos a los seres humanos que claro, de verdad el sufrimiento es un invento del ego. claro. Sí No es. es real, no es Claro, real. claro, Sí, hay dolencias normales en la vida, muy bien. ¿Cómo las afronto, ¿no? ¿Con qué serenidad, con qué templanza, con qué capacidad de mirar
cuáles son los patrones que realmente me están haciendo dolerme en exceso. ¿Me mm, sigue? Ese es mm, todo el desarrollo de lo pedagógico y donde la meditación tiene un gran sentido, ¿no? mm, ujú. Bueno, Denko, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta clase breve de meditación, de tu experiencia, que para mí es tan válida como cualquier otra de las personas que han explicado la meditación, y muy importante que cada uno exprese lo que vive y siente. Para mí eso es vital, pero no solamente ahora tú, ¿no? Sino cualquier persona que tiene que Mm. expresar lo que lleva dentro y lo que vive de verdad, ¿no? Y bueno, te mandamos un abrazo desde aquí, desde la otra isla, desde Mallorca. Estamos en Mallorca nosotros. Y bueno, ya hasta una próxima. Y si pudiésemos coincidir, tanto si venimos como si vienes por aquí, pues será un placer conocernos. Claro, muy bien. Pues nada, ánimo con el proyecto que tiene mucho corazón, por lo que estoy conociendo, Mm, y cuenten conmigo para lo que necesiten, José Luis. Aquí estamos. muy bien. Pues Venga, nada, un placer y muchísimas gracias. muchas gracias a ti. Y un abrazo.